Aventureros, comienza la búsqueda, comienza la aventura, comienza un viaje que nos llevará por Israel, por Etiopía, por Egipto, tras la búsqueda del Arca de la Alianza, el objeto más codiciado del mundo de la arqueología. Acompáñame y descubramos juntos dónde se encuentra el Arca perdida. Toda la historia comienza con Moisés. Moisés es rescatado por parte de una princesa egipcia a orillas del Nilo, justo en el río en el que nos encontramos ahora mismo. Pero Moisés, en realidad, no es un nombre hebreo. A pesar de que Moisés significa el venido de las aguas, o el sacado de las aguas, ¿una princesa egipcia iba a poner a su heredero un nombre hebreo? Si nos remontamos de alguna forma a los nombres del Antiguo Egipto, escuchamos nombres como Ramsés, como Tutmosis. Moses significa hijo de, Ramsés, Ramoses, hijo de Ra, Tutmosis, Moses, hijo de Tot. Probablemente Moisés nació llamándose de otra forma distinta. Quién sabe si Ramoses, si Tutmosis, si Amonses, pero conforme él descubrió que efectivamente era hebreo y abandonó el Antiguo Egipto, entrando en las tierras de lo que hoy en día sería la península del Sinaí, probablemente cambió su nombre y simplemente se llamó Moses, Moisés, hijo de ningún dios, porque cuando la zarza ardiente se le aparece, él simplemente se hace llamar yo soy. Es un dios sin nombre, por eso tal vez Moisés se hizo llamar hijo de ningún dios, hijo del dios sin nombre. Y todo comenzó aquí, en el río Nilo. La cúpula de la roca, probablemente el monumento más icónico de Jerusalén, construido en el año 720. ¿Por qué es tan importante este lugar, no solo para el Islam, sino también para el mundo judío? Este sería el punto exacto en el que Abraham trató de sacrificar a su hijo Isaac sobre una piedra, la piedra fundacional que se halla en el interior de la cúpula de la roca. Igualmente es el lugar en el que Jacob tuvo un sueño por cuanto aparecía una escalera donde una serie de ángeles bajaron, uno de ellos luchó contra Jacob y en el momento en que se practica esta lucha entre el ángel y Jacob, Jacob le pregunta: ¿quién eres? Y el ángel le responde: yo soy el ángel del Señor. Y tú, Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios. Aquí se hallaba el templo de Salomón, el templo dedicado a Dios. Justo en el punto en el que se encuentra la cúpula de la roca se hallaba el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del templo. En el Sancta Sanctorum había dos enormes querubines de 5 metros, completamente dorados, y justo en el centro de estos dos querubines reposaba el Arca de la Alianza, ese arca de oro y madera de acacia, en cuyo interior se guardaban los 10 mandamientos. El momento en que Moisés, durante el Éxodo, escapa de Egipto con los judíos, llega justo a las faldas del monte Sinaí. Una vez que deja a los judíos, justo en las faldas de esta montaña, Moisés asciende hasta la parte superior, el momento en que tiene un encuentro con Dios, quien le dicta los 10 mandamientos en 2 tablas. Parece ser que Moisés tardó más de lo que debería en bajar. En el momento en que desciende la montaña, se encuentra con que todos los hebreos que había dejado esperándole han montado unas fiestas, unas orgías tremendas. Muerto de rabia, directamente Moisés estampa una tabla contra la otra y destruye las 2 tablas de la ley. Tuvo de nuevo que regresar a lo alto del monte Sinaí, que se volviesen a esculpir al dictado de Dios esas 2 tablas y regresar de nuevo. Esta vez ya parece que están más mansos los judíos. Pues bien, con el oro se va a esculpir, se va a tallar el Arca de la Alianza, ese arca de madera de acacia revestida en sus 4 lados por oro y en su interior, con 2 querubines justo en su parte superior con las alas extendidas hacia adelante y 2 báculos para levantarla. De alguna forma, el estandarte y aquello que presidía siempre las comitivas del pueblo hebreo era el Arca de la Alianza, siempre protegida por una serie de sacerdotes y nunca podía ser tocada directamente, siempre levantada con esos 2 báculos de madera sobre la cual reposaba. Llegado el rey David, que es quien ordena construir el templo a Dios, su hijo, el rey Salomón, es finalmente quien lo materializa. Pues bien, justo en el centro de este templo, en el Sancta Sanctorum, donde hoy se halla esta cúpula de la roca, reposaba el Arca de la Alianza, de alguna forma flanqueada por 2 querubines dorados de 5 metros cada uno. Nabucodonosor, en el siglo V a.C., destruye completamente Jerusalén y en sus crónicas, cuando se habla de la batalla, no cuenta en ningún caso, en ningún momento, que se llevase el Arca de la Alianza.
Cuando en el año 70 las legiones romanas de Tito arrasan completamente con Jerusalén, expolian absolutamente todo, se llevan el tesoro del templo, entre otras cosas la menorá. De hecho, en el arco de Tito, que encontramos hoy justo al lado del Coliseo romano, se encuentra esculpida la menorá como parte del tesoro robado por parte de los romanos, pero no se hace mención alguna al Arca de la Alianza. Con la conquista de Jerusalén por parte de los cruzados y la llegada al poder del rey Balduino II otorgaría a la fundación creada recientemente los pobres caballeros de Cristo justo este punto. Nos encontramos justo en la mezquita Al-Aqsa, lo que serían las antiguas caballerizas del Templo de Salomón. Esos 9 caballeros se encontrarían justo aquí durante años excavando, cuando su principal cometido era en realidad el de proteger a los peregrinos en su peregrinar hasta Tierra Santa de los posibles problemas y de los asesinatos constantes que se iban produciendo a lo largo de todo este camino hasta aquí, hasta Jerusalén. Sabemos que no cumplieron en un principio este cometido, sino que estuvieron aquí durante años excavando. Algo encontrarían, o no, que les hizo ricos y poderosos. ¿Quién sabe si lo que encontraron fue el Arca de la Alianza? O quién sabe si lo que buscaban era justo esto y no lo encontraron. Tal vez esto les llevaría a iniciar un viaje espectacular, un viaje al centro de África. Los pasos de los templarios nos llevan justo aquí, a Etiopía, uno de los países más misteriosos del mundo, donde probablemente se encuentre aquello que estaban buscando, el Arca de la Alianza. En el año 687 a.C., Manasés asciende al trono de Israel. Manasés, que era pagano, ordenó poner un ídolo, el ídolo Asera, en el Sancta Sanctorum, justo donde supuestamente se encontraría el Arca de la Alianza en el templo del rey Salomón. No casa demasiado que este rey totalmente pagano cumpliese con los predicamentos judíos. De hecho, ordenó quemar a su hijo delante del pueblo hebreo, para que estos tomasen ejemplo. Lo más loable es que sacerdotes hebreos, sabiendo que Manasés llegaría al poder, sacaron el Arca de la Alianza protegiéndola. Tuvo que ser exiliada esta de Israel y quién sabe si llegar hasta Egipto. Aproximadamente en torno al año 650 a.C., una comunidad judía se asienta en la isla de Elefantina, muy cerquita de Asuán, en Egipto. Allí levantan un templo dedicado a Dios, pero la única razón de ser de levantar un templo dedicado a Dios era guardar el arca en el Sancta Sanctorum. De hecho, hoy sabemos que las ruinas de ese templo dedicado a Dios por parte de los judíos en la isla de Elefantina tienen unas medidas absolutamente equivalentes a las del templo de Salomón, con Sancta Sanctorum. La única razón de ser que en Elefantina existiese un Sancta Sanctorum, un santo de los santos, era guardar el arca. Tal vez estos sacerdotes que emigraron desde Jerusalén hasta Elefantina se llevaron con sí el arca. Ahora bien, hoy sabemos que este templo se encontró más o menos durante unos 150 años y alrededor del 460 a.C., siglo V a.C., como consecuencia de que los sacerdotes constantemente, especialmente para celebrar la Pascua judía, sacrificaban carneros, sacrificaban corderos en esta isla de Elefantina, ello tuvo como consecuencia una serie de trifulcas de conflictos entre los egipcios de la zona, que adoraban a uno de sus principales dioses egipcios con cabeza de carnero. Evidentemente esto no fue demasiado propicio para que los nuevos vecinos se llevasen bien. De hecho, se produjo una pequeña guerra por cuanto los sacerdotes y esa comunidad judía fue expulsada de la isla de Elefantina y destruido el templo, viéndose obligados a continuar descendiendo el río Nilo. Solo había un lugar al que podían llegar, el que nos encontramos ahora mismo, el lago de Tana. Hoy sabemos que el templo flotante, el monasterio flotante más antiguo de la isla de Tana, se encuentra en Tana Kirkos, siglo V a.C., casualmente el siglo en que esos sacerdotes y comunidad judía es expulsada de la isla de Elefantina. Probablemente llegaron aquí, quién sabe si con el arca, a Tana Kirkos, siglo V a.C.
esto es un auténtico remanso de paz. La verdad es que estar aquí en pleno lago de Tana, surcando sus aguas, imaginando lo que tal vez siglos atrás pudo ocurrir, no es demasiado complicado imaginar a esa comitiva, esa comunidad de judíos con sacerdotes, con sus barcas, probablemente de totora, con cañas, algo análogo, y sobre estas barcas el Arca de la Alianza, tal vez llegando a la isla a la que nos dirigimos, tal vez llegando a Tana Kirkos, el primer lugar en el que reposó el Arca aquí en Etiopía. Probablemente en alguno de los monasterios en los que ahora mismo nos encontramos, el Arca de la Alianza se encontró en algún momento del tiempo. Siglo V a.C., más adelante, después partiría Aksum. Todos son dudas, lo cierto es que los primeros pasos nos traen aquí. El primer punto de Etiopía donde el Arca llega es el lago de Tana, Tana Kirkos, esta maravillosa isla donde igualmente encontramos una vez más monasterios. Es muy probable que estos hebreos que se encontraban en la isla de Elefantina, el momento en que tuvieron que descender por el cauce del Nilo hasta llegar aquí, al lago de Tana, fundasen la comunidad judía etíope más importante, los llamados judíos negros, los falasas. Y es que, si bien es cierto que la ortodoxia no se aclara respecto de cuál es el origen de los judíos negros, probablemente serían estos primigenios, sacerdotes y comunidad hebrea, que se encontraban en un primer lugar en Asuán, en la isla de Elefantina, y finalmente llegaron hasta aquí, hasta el lago de Tana, en Etiopía. Lo cierto es que aquí en el lago de Tana se nos amontonan montones de preguntas. ¿De verdad estos sacerdotes hebreos y la comunidad hebrea que se encontraba en Elefantina llegó hasta aquí, hasta el lago de Tana, hasta Tana Kirkos? ¿Se encontró durante siglos el Arca de la Alianza en este pequeño islote? Lo cierto es que todo son especulaciones. Si bien es cierto que la tradición etíope asegura que aquí se encontró el Arca de la Alianza, tenemos que dirigirnos a otro punto para comprobar si efectivamente el Arca está allí. A principios del siglo XII nace aquí en la Libela, hijo del rey, un hombre a quien le van a llamar la Libela. Y es que cuando nació, su madre vio que le rodeaban abejas y gritó «La Libela», que significa «las abejas proclaman su realeza». Efectivamente, la Libela se convertiría en el príncipe heredero. No obstante, su hermano, el envidioso Jarbe, le envenenó, de modo que la Libela tuvo que huir hasta Jerusalén. Nos encontramos, por tanto, a mediados del siglo XII. En Jerusalén, en este momento, se encuentran excavando en las caballerizas de la mezquita Al-Aqsa los templarios, estos 9 caballeros. Pues bien, parece ser que la Libela trazó algún tipo de amistad con los templarios. Al mismo tiempo, aquí, en toda esta zona, este lugar llamado Roja, en un principio, su hermano Jarbe se hace con el trono. Jarbe, por tanto, reina aquí, en todo este espacio. El problema es que le llegan noticias a Jarbe de que la Libela en Jerusalén está siendo apoyado por parte de algunos caballeros, quién sabe si estos templarios. Hoy sabemos que un hombre llamado el Preste Juan envía durante esta época, a finales del siglo XII, una serie de cartas por toda Europa. El Preste Juan se hace llamar así, Preste Juan, y de hecho lo que indica es que él reina en un país donde todo es maravilloso, un país que está en las Indias. El asunto es que las Indias era considerado como cualquier tipo de país exótico en el mundo, podía ser perfectamente la Libela. La teoría es que el Preste Juan era el rey Jarbe, y es que en una de las cartas que envía el rey Jarbe al Papa Alejandro III, estamos en 1177, esta carta va en contra de los templarios. De alguna forma está indicando el rey Jarbe, o el Preste Juan, que los templarios hay que tener mucho cuidado con ellos. Pues bien, en 1185, la Libela, apoyado
por un ejército de ángeles, llegaría aquí, destronaría a Jarve y construiría las iglesias de la Libela. Las leyendas hablan de un ejército de ángeles, pero ¿sería este ejército de ángeles los templarios? Hay que tener en cuenta que 2 años después, en 1187, Saladino arrebata a los cristianos Jerusalén. De modo que probablemente estos templarios tuvieran que huir no solo a Europa, y es que sabemos que justo es esta época en la que los templarios empiezan a construir las catedrales góticas, especialmente de Chartres y de Saint-Denis. Pero algunos templarios vendrían aquí, a Roja, a la Libela, junto con el rey La Libela. La primera de las pistas la encontramos aquí, en las iglesias de la Libela. Por ejemplo, esta iglesia de San Jorge, con una cruz templaria justo sobre su techo y sobre su forma. Además encontramos vestigios templarios en otra de las iglesias, como por ejemplo Beta Mariam. En la iglesia de Beta Mariam encontramos motivos templarios por todas partes, especialmente en el interior. Una pintura donde se muestra la llegada de la Virgen a Jerusalén, y justo a su lado la mezquita Al-Aqsa, pero la mezquita Al-Aqsa rematada por cruces templarias. Y muy especialmente, contemporáneas a las construcciones tanto de la Catedral de Chartres como de la Catedral de Saint-Denis, es justo esta zona de la Libela. Es decir, en el siglo XII se construyen las iglesias de la Libela y las iglesias góticas templarias. Por tanto, ¿fueron construidas por las mismas manos? No obstante, una de las preguntas es ¿por qué tenían interés los templarios en ayudar a la Libela o venir aquí a Etiopía? Pues bien, cuenta ese Kebra Negast, el texto de la gloria de los reyes etíopes, que efectivamente el Arca de la Alianza se encuentra aquí. Primero llegó a Tanakirkos, después a Aksum. Por tanto, si los templarios buscaban el Arca de la Alianza en el antiguo templo del rey Salomón, en las caballerizas de este, si la Libela les dijo, no sigáis buscando, está en mi país, está en Etiopía, tal vez esos templarios acompañaron a la Libela y por eso trataron de evangelizar justo. Constantemente estamos observando cómo Dios parece contradecirse según lo que establece en el 5.º mandamiento, no matarás. Por ejemplo, mata a todos los egipcios que persiguen al pueblo hebreo. Lo mismo podemos decir con los poderes del arca, y es que vemos claramente que el arca mata. Por ejemplo, observamos cómo los hijos de Aarón, el hermano de Moisés, realizan una ofrenda de inciensos al arca que no ha sido pedida por parte de Dios y automáticamente caen fulminados los 2 hijos. Lo mismo sucede cuando el rey David está trasladando el arca a su nueva capital, a Jerusalén. En ese momento el arca está cargada en un carro con unos bueyes, de modo que parece ser que el arca está a punto de caerse. En ese momento el joven Uzá la trata de sostener para que no se caiga y al instante cae fulminado por el poder del arca. Lo mismo sucede con los filisteos, y es que en una batalla entre los hebreos, el pueblo de Israel, y los filisteos finalmente obtienen la victoria. En ese momento los filisteos se llevan el arca. El primer día, el icono, el dios principal de los filisteos, cae justo postrado en el templo donde habían situado el arca. El segundo día ocurre exactamente lo mismo. Sin embargo, esta vez no solo el ídolo está caído, sino que además tiene la cabeza cortada. Y los días siguientes cae una tremenda plaga contra los filisteos. Estos, hasta las narices de tener el arca, directamente la montan sobre un carro con bueyes y que Dios la guíe. El arca iría directamente hasta Bet-Sabes. En Bet-Semes, en este lugar, 70 curiosos, contentos por tener el arca, directamente la abrieron para ver qué es lo que había en su interior. Ocurrió lo mismo que en la película de Indiana Jones. Los 70 cayeron fulminados por la curiosidad de observar qué había en el interior del arca. No quedan ahí las cosas, también ayuda a los hebreos. Y es que si bien hemos visto cómo los poderes del arca pueden matar a los hebreos, justo en el momento de la batalla de Jericó, Dios encarga a Josué que junto con los sacerdotes den durante 7 días, cada día 7 vueltas a la ciudad amurallada de Jericó. Al 7.º día, el momento en que los sacerdotes tocan las trompetas, siempre flanqueados por la presencia del arca, las murallas de Jericó caerán y Jericó será controlada por parte de los israelitas. Vemos por tanto este poder de destrucción por parte del arca. Ahora bien, ¿es este el mismo poder que en un principio se encontraba en el monte Sinaí y que conoce Moisés? Este poder que después pasaría al báculo, que finalmente residiría en el arca, no dejan de ser objetos. ¿En quién reside en realidad este poder del arca?
Y este es el momento de viajar a la capital sagrada, Aksum, el lugar del desenlace, el lugar donde cuentan está el arca perdida. Y así hemos llegado al complejo de tumbas de Gebre Meskel y su padre Caleb. Este lugar es del siglo V después de Cristo, fueron reyes de esta zona, pero uno de los mayores misterios que nos encontramos aquí es justo ese bloque de piedra que se halla detrás de mí. Y es que, como podéis observar, hay una cruz patada, la cruz paté, la cruz templaria, justo ahí, desafiando al tiempo. El problema es que los templarios no nacen hasta 1118, por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo una cruz templaria en este complejo del siglo V, del año 500 aproximadamente? Aquí indican cómo en realidad esta cruz fue adoptada por parte de los caballeros de la Orden de Malta o por parte de los templarios, y es que esta cruz sería previa a los templarios, justo lo que estáis viendo. No obstante, ¿qué es lo que ocurrió? O bien los templarios dejaron aquí su impronta y ellos fueron los que tallaron esta cruz, o bien los templarios copiaron esta cruz que ya existía. Sea como fuere, este lugar une Etiopía con los templarios una vez más. Cruces, cruces, cruces. Y es que en este complejo de tumbas de Jarbe y de Gebre Meskel encontramos cruces templarias por todas partes. ¿Los templarios estuvieron en Etiopía o esto es una casualidad? Es la pregunta de siempre, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Los templarios estuvieron aquí en el siglo XII y copiaron este símbolo, o lo trajeron aquí y en realidad no es del siglo V. No tenemos ni idea. Lo cierto es que este es uno de los lugares más misteriosos que encontramos aquí en Aksum. La historia que os quiero relatar es la que viene prevista en el libro etíope Kebra Negast. Este es el libro de la gloria de los reyes, es el libro donde se cuentan todas las tradiciones etíopes. Pues bien, lo que nos cuenta este volumen es cómo, más o menos en torno al año 1000 a.C., la reina de Saba, reina de toda esta zona, viaja a Jerusalén. Ella quería conocer al rey Salomón por la sabiduría de la que había oído hablar de él. Ahora bien, tal y como se conocen, se quedan totalmente enamorados y tienen un hijo llamado Menelik. Hay que decir que a Salomón esto de ligar le iba de maravilla. Tenía, cuidado, 700 mujeres y 300 concubinas, así que la reina de Saba fue una más. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que ésta se queda embarazada de Salomón, Salomón le dice, mejor vuélvete a Etiopía, que aquí no tienes sitio. Y efectivamente, la reina de Saba regresó a su reino, Etiopía, y tuvo a un hijo, Menelik. Cuando este hijo cumple los 22 años de edad, decide regresar a Jerusalén para conocer a su padre. Salomón se queda totalmente embelesado con Menelik, así que le reconoce como hijo oficialmente. Menelik va a estar unos años en Jerusalén y finalmente, como iba a ser el heredero legítimo del trono de Israel y los judíos sabían que Menelik era etíope, solicitan a Salomón que Menelik sea devuelto de nuevo a Etiopía. Y Salomón les dice, de acuerdo, pero vuestros primogénitos y los hijos primogénitos de los sacerdotes le van a acompañar, porque si mi hijo se tiene que marchar, los vuestros también. Y eso es lo que sucede. Parece ser que en el momento en que los hijos primogénitos saben que van a tener que abandonar Israel y partir hacia Etiopía, el hijo del sumo sacerdote, este sumo sacerdote que tenía acceso al Santa Santorum del Templo de Salomón, donde se encontraba el Arca de la Alianza, decide, en connivencia con otros hijos de sacerdotes, robar el Arca de la Alianza. Y ponen una serie de cajas o una madera en su sustitución. Parte toda esta comitiva con 12.000 hijos jóvenes hacia Etiopía, con Menelik. Y cuando están camino de Etiopía, le confiesan a Menelik que ha robado el Arca de la Alianza. Este arca llegaría hasta aquí, hasta Etiopía. En ese momento, en Israel, cuando el sumo sacerdote le indica a Salomón que el arca ha sido robada, se plantea la disyuntiva de qué hacer. Y es que no se puede ir a por el arca. ¿Por qué? Porque si Salomón moviliza a su ejército, el resto de los israelitas van a saber que el arca ha sido robada, y esto no interesaba a Salomón, por supuesto. Tampoco interesaba que sus ejércitos abandonasen Jerusalén, porque si no, esta iba a quedar a expensas de la conquista por otros ejércitos enemigos. Por ello, la historia termina aquí, el arca aquí, justo en Etiopía. Esa es la historia del Kebra Negast. El gran problema es que el Kebra Negast es un libro
que es compilado en el siglo XIII por un hombre llamado Abba Isaac. Si bien es cierto que este Abba Isaac recoge tradiciones etíopes previstas en libros más o menos del siglo X, tradiciones legendarias del boca a boca, orales, tenemos un texto del siglo XIII que justifica por qué el Arca de la Alianza se encuentra aquí en Etiopía. Pero ¿es esto suficiente para determinar que el Arca verdaderamente está aquí en Etiopía? Vamos a tratar de seguir esas huellas que nos van a arrojar un poco de luz respecto de cuál es el destino y sobre todo la ubicación actual del Arca de la Alianza. Ahí está, Santa María de Sion, el lugar donde reposa el Arca de la Alianza. Lo que estáis viendo con la cúpula dorada será la nueva iglesia, la nueva Santa María de Sion, donde se guardará este arca perdida. Pero ahí está, Santa María de Sion. Es curioso y es que solo los hombres vamos a poder atravesar, vamos a poder cruzar este puente que nos va a llevar directamente al enrejado de Santa María de Sion. Las mujeres no pueden cruzarlo. De hecho, los turistas tendremos que mantenernos a una distancia aproximadamente de unos 50 metros del enrejado, ya que somos infieles para los cristianos ortodoxos etíopes. Por tanto, si nos acercásemos más de lo que deberíamos, quién sabe, al menos eso nos dicen ellos, que podríamos contaminar el Arca de la Alianza y al propio guardián. Una de las circunstancias que aparecen en el Antiguo Testamento que siempre me ha llamado la atención es, en ocasiones se dice que el arca tiene en su interior las tablas de la ley. Y en otras ocasiones indica que el arca en su interior contiene las tablas de la ley, el maná y el báculo de Aarón. Al mismo tiempo, la Biblia nos dice, en un pasaje muy concreto, que el arca se encuentra en Betel cuando su lugar de permanente residencia es Silo. ¿Cómo es posible que el arca se encuentre en dos lugares distintos al mismo tiempo? Porque el arca a veces tiene los 10 mandamientos y a veces tiene los 10 mandamientos, el báculo de Aarón y el maná. ¿Y si hubiese dos arcas? Tenemos en cuenta cómo cuando Moisés desciende del monte Sinaí, él se encuentra a todos los israelitas adorando al becerro de oro, montando una fiesta tremenda, y lo que hace Moisés es romper las tablas que Dios mismo le ha hecho. Moisés asciende nueve al monte Sinaí para que le haga dos nuevas tablas con los 10 mandamientos. Estas dos nuevas tablas serán las que se introducen en el Arca de la Alianza. Ahora bien, si Dios te hace con su propio dedo dos tablas de mandamientos, aunque tú las rompas, ¿las dejas ahí, sin más? ¿No sería más razonable haberlas metido en algún tipo de caja o en algún tipo de arcón o algo parecido? Podríamos tener, por tanto, dos arcas que justificaría el por qué la Biblia constantemente hace referencia a un arca o la otra, de los mandamientos, o la de los mandamientos, el maná y el báculo de Aarón. Hoy sabemos que tras la muerte de Salomón, tal y como nos indica el Antiguo Testamento, más o menos unos 5 años después, el faraón Sisac destroza totalmente Jerusalén y saquea el templo. Sabemos que saquea absolutamente todo el tesoro del templo de Salomón, incluidos los 2 escudos que talló Salomón y quién sabe si incluida el Arca de la Alianza. Ahora bien, yo me pregunto, si Sisac se lleva todo lo que se encuentra en el interior del templo del rey Salomón y se lo lleva a su ciudad, a Tanis, ¿no se habría llevado también el Arca de la Alianza? ¿Quién sabe si Sisac, si Nabucodonosor o en algún momento el Arca de la Alianza, la de los querubines, la famosa, se perdió para la historia, expoliada o destruida? No lo sabemos. Este es un momento realmente mágico y es que justo detrás de mí se encuentra Santa María de Sion, la iglesia, la capilla donde se halla el Arca de la Alianza. Y fuera ahora mismo, entre sus barrotes, podemos ver un señor que está vestido de amarillo. Él es el guardián, Abba Gebre Meskel, el guardián del Arca de la Alianza. Un hombre que dicen que es santo y por eso fue designado con dicho cargo.
Ahí está, el guardián del arca. Aba Gebre Meskel, el guardián del arca, nos observa casi con la mirada perdida en otro tiempo. Y es que podemos aprovechar estos momentos para hablar de él, del guardián del arca. Este hombre fue designado como tal hace unos 17 años y dejará de ser el guardián del arca de la Alianza en el momento en que fallezca. En ese momento, en ese preciso instante, el resto de maestros se reunirán y decidirán quién será el nuevo guardián. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿de verdad alguien que de alguna forma invierte toda su vida en proteger el Arca de la Alianza, en proteger algo, estaría protegiendo algo que no existe? Algo tiene que haber aquí dentro para que siglos y siglos, guardianes tras guardianes, hayan protegido lo que sea que haya ahí dentro. El Arca de la Alianza, las tablas, la caja de madera, lo que sea, pero algo tiene que haber ahí para que los guardianes constantemente la estén protegiendo. El guardián se dedica exclusivamente a rezar y a cambiar los inciensos que se encuentran delante del Arca de la Alianza. Tiene una serie de ayudantes que se encuentran en el interior del enrejado, pero únicamente, el guardián puede entrar en Santa María de Sion. Estar aquí tanto tiempo en Santa María de Sion nos da que pensar cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos observar cómo la capilla está circundada por un enrejado con alambre de espino, es decir, no está hecha para evitar que el guardián salga de esa especie de prisión donde se encuentra metido. Recordemos que el guardián jamás puede salir del enrejado, nunca, hasta que se muera. O sea, saldrá de allí directamente en una caja de madera, o quién sabe. Sino para que la gente no entre. Y es que, al parecer, ha habido intentos de saltar la valla, de saltar el enrejado y robar el arca. O sea, es que es increíble. Una cárcel al revés, no para que el que está dentro salga, sino para que los que están fuera entren. Increíble. La ceremonia más importante aquí de la religiosidad etíope es lo que llaman el Timkat. Es una fiesta que se celebra el día de la Epifanía del Señor etíope, el día 19 de enero de todos los años. Justo este día, todas las iglesias etíopes que tienen una réplica del Arca de la Alianza, algo que le llaman el Tabot, los sacan en procesión y se dirigen por parte de las calles etíopes celebrando que es el día de la Epifanía del Señor. Es decir, hay en cada iglesia etíope una copia del Arca de la Alianza. El tema es que cuando vemos estos tabots, en realidad parecen planchas o libros o incluso cajas. Es decir, no son réplicas del Arca de la Alianza judía que todos tenemos en la cabeza, de oro completamente, con los dos querubines encima, alados, sino que son simples cajas. ¿Por qué? Ellos consideran que estas réplicas son réplicas absolutamente certeras de la que se encuentra aquí en Santa María de Sion. Es decir, que el Arca de la Alianza que sigue en Santa María de Sion no tiene querubines por ninguna parte. Aventureros, una de las cosas más especiales que podéis hacer es, si bien es cierto que a nosotros no nos dejan pasar justo esta zona que le llaman la frontera, de aquí los turistas, en teoría no podemos pasar, podemos observar cómo constantemente los diáconos del guardián están dando a los fieles agua bendecida por el guardián. Pues bien, nos hemos hecho amigo aquí de un auténtico Aksunita que se ha prestado a llenarnos agua bendecida por parte del guardián. Así que ha ido hasta la verja y nos ha traído este agua bendecida que la verdad me hace muchísima ilusión tener pues bueno, una botellita de agua sagrada aquí junto al Arca de la Alianza. Ya veis, gente maravillosa que encontramos aquí en Aksum. La noche cae sobre nosotros. Con su manto de estrellas sobre Santa María de Sion, podemos empezar a hacernos preguntas. El lugar está totalmente vacío. No hay nadie para impedirnos acercarnos. Simplemente hasta el enrejado. Simplemente para meditar, para pensar, para tratar de sentir esa influencia del Arca de la Alianza justo ahí, en Santa María de Sion. Por lo tanto, sabemos que
en el momento en que los caballeros templarios regresan de Jerusalén tras haber estado 9 años excavando, encontrando algo o nada, comienzan a tallar en las iglesias góticas, este estilo creado prácticamente por ellos, escenas del Arca de la Alianza. Pero el arca no tiene querubines, el arca no es de oro, el arca es simplemente un cofre, una caja, un relicario, sin ángeles encima. ¿Por qué si ellos sabían perfectamente cómo era el arca? Porque las indicaciones y la definición y descripción exacta aparece en la Torá, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Tal vez porque ya la habían visto. Mi teoría es la siguiente. Efectivamente, cuando el rey Lalibela es exiliado a Jerusalén, él pudo tener contacto allí con los templarios. Los templarios estarían buscando el Arca de la Alianza y Lalibela les pudo indicar: el Arca de la Alianza está en mi país. Ayudadme a reconquistar el trono y os la enseñaré. Efectivamente, eso pudo ocurrir. Los templarios acompañaron a Lalibela a Roja, a toda la zona donde éste debería de reinar. Les ayudó a conseguir conquistar el trono y de esta forma comenzaron a construirse las iglesias subterráneas donde encontramos motivos templarios. Por eso, probablemente los templarios pudieron ver el Arca de la Alianza, pero no el Arca de los querubines, sino el segundo de los arcas, el arca que contendría los mandamientos rotos, las 2 tablas rotas por parte de Moisés cuando ascendió en un primer momento al monte Sinaí. Por eso, en el momento en que hoy en día observamos la ceremonia del Tinkat, el día 19 de enero, siempre las arcas son planchas o son simplemente cajas, no hay rastro de querubines por ningún lado. Esas planchas no serían otra cosa salvo los 10 mandamientos, las 2 tablas. Y el relicario, el continente de este importante contenido, las 2 tablas de la ley. ¿Quién sabe si con el devenir de los tiempos esa primera caja donde estaban las 2 tablas rotas fue destruida, fue cambiada por un relicario más bonito, más poderoso, quién sabe, y conforme han ido pasando los años se ha ido cambiando un relicario a otro relicario a otro relicario? Pero lo que importa es el contenido, las 2 tablas de la ley. Por eso la teoría sería la siguiente. Existen 2 arcas de la alianza. Una de las arcas sería aquella que contiene el maná, los 10 mandamientos y el báculo de Aarón. Sería el arca de los querubines. Dejamos ese arca aparcada. El segundo de los arcas, el arca sencilla, simplemente una pequeña caja, una caja que contendría los restos de los 10 mandamientos rotos por Moisés. Esta sería la caja que se encontraría en el templo de Salomón una vez que Sisac roba la de oro. Probablemente cuando los sacerdotes supieron que Manasés iba a ser el rey de Israel, este rey pagano, sacaron este segundo arca del templo de Salomón y se la llevaron a la isla de Elefantina, en Egipto, donde construyeron un templo dedicado a Dios, un templo con Santa Santorum. ¿Para qué? Para introducir allí el arca. Probablemente, como consecuencia de sus disputas con los egipcios, estos sacerdotes tuvieron que descender el río Nilo hasta finalmente llegar a su nacimiento, al lago de Tana, donde se encontraría el arca, insisto, la caja, durante siglos y siglos, y es que desde el siglo V tenemos constancia de la existencia del arca ahí, en la isla de Tana, justo la época en la que sabemos que es destruido el templo de la isla elefantina de los sacerdotes judíos. De la isla de Tana Kirkos, en el lago de Tana, finalmente el arca llegaría aquí, a Aksum, y es por eso porque hoy en día el arca de la alianza probablemente esté justo ahí, en la iglesia de Santa María de Sion, protegida por parte del guardián. Es probable que por eso la Biblia, más o menos desde la muerte de Salomón, ya no dice absolutamente nada del arca de la alianza. Ya el arca deja de realizar esa serie de milagros, esa serie de acciones tremendamente poderosas. Esa sería el arca de los querubines, pero no la simple caja. La caja no producía ningún tipo de milagro. ¿Quién sabe? Lo cierto es que es todo especular, este es un enorme misterio, pero personalmente es el fin a una búsqueda, a una aventura que concluye aquí, en Aksum, la ciudad sagrada, frente a la iglesia, a la capilla de Santa María de Sion. Si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, dale pulgar para arriba, coméntame lo que quieras, apóyame y continuaré contándote nuevos misterios, nuevos enigmas y nuevas aventuras. Hasta pronto, aventurero.